gracias a los participantes en la cátedra de Derecho Internacional del doctorado correspondiente. Veo que está pendiente. Vamos a iniciar, vamos a dar un saludo inicial. Mi nombre es David Colina, ¿sí? Soy abogado de la Universidad Católica del Táchira, magíster en Ciencias Jurídicas, egresado de la UNEFA y doctor en Ciencias Gerenciales de esa misma casa de estudio. Ya tengo varios ciclos dando estas cátedras, sobre todo lo que tiene que ver con el campo del derecho internacional, las relaciones internacionales y toda esa área, la geopolítica, que es un campo tan, digamos, tan apasionante. Bueno, por lo menos a mí me parece apasionante. Y realmente sí, tiene mucho por estudiar. Quería saludar a Antonio Franco Apure, no sé si es que es de Apure o es su segundo apellido, pero pues quería saludarlo en este momento y le doy el derecho a palabra para que se presente, conocerlo, nunca le he dado clase. Saludos, profesor, ¿cómo está? Buenos días. Un honor por acá. Mi nombre es Antonio Franco. Sí, desde el estado Apure estoy, Ah, ok, ¿de qué localidad de Apure? de la capital, San Fernando, estado Apure. San Fernando. Yo trabajé, pero en Guasdualito, fui síndico de la alcaldía del municipio José Antonio Páez durante unos 8 meses, Sí, más o menos. Más o menos. Alto Apure. Ese es Sí, el Alto Apure. en el Alto Apuro, bonito lugar, gente muy amable, gente muy estudiosa. Allá hay gente muy estudiosa. Bueno, entonces vamos a empezar a conversar. A mí me gusta Antonio y Héctor. Héctor, ahorita ya le voy a dar el derecho a palabra, tiene abierto el micrófono para que converse. Me gusta conversar, me gusta, porque se me hace muy difícil, se me hace incómodo cuando es el profesor solamente aquí desde la cátedra impartiendo conocimientos que puede tener o no tener, pero estamos en un nivel doctoral y podemos ayudarnos en la construcción de conocimiento, aparte que se hace, digamos, más participativo y realmente yo sé que ustedes mismos tienen muchos elementos, muchos conocimientos que pueden aportar y también pues nos va a ayudar a comprender la materia. Ok, Héctor, tiene el derecho de palabra. Buenos días, ¿cómo está, profesor? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está, Héctor? Tiempo sin conversar Primero con que usted. todo, primero que todo, feliz año. ¿Cómo todo esto por allá? Muy bien, y igualmente a usted y a todos los otros compañeros. Excelente, excelente. Profesor, bueno, con muchas ganas de seguir avanzando en el doctorado y compartir con ustedes, en este caso, pues con Derecho Internacional Público. Es un área bastante, digamos que dinámica en estos últimos años, en estos últimos meses, sobre todo con los cambios geopolíticos que están dando. Y, y es preocupante porque lo que siempre hemos conversado, vemos una necesidad de, de evolucionar en el derecho, vemos una creación cada vez mayor de ONG, de instituciones, pero la aplicación, la aplicación, cómo se sancionan a los actores o a las personas que transgreden, cómo se puede hacer esta parte punitiva, es lo que siempre ha generado ese tipo de duda, ¿no? Sí, por el tema de la responsabilidad internacional que solamente cabe a los que son sujetos de derecho internacional. Entonces, ¿qué es ese problema? ¿Qué es ese problema? Por las propias características y la propia estructura del orden jurídico internacional, que ante todo es descentralizado, no tiene un mando central, una autoridad a la cual se le pueda reclamar. Entonces, toda esa serie de circunstancias han venido sumándose. Y Héctor, yo les había comentado algo. Recuérdese usted que con el problema del Esequibo, el problema que mantenemos con el Esequibo, ahí hay intervención, injerencia, no solo de países, sino de grandes transnacionales. Están transnacionales chinas y transnacionales norteamericanas que inciden de manera directa en el juego geopolítico y como no son sujetos de derecho internacional, no se toman en cuenta, no se les reclama nada, no se les puede declarar responsabilidad internacional. Entonces tenemos ese problema del orden jurídico internacional
lo que es y lo que debiera ser. Ciertamente, muy cierto. Bien, entonces tenemos ahí algo actual y nos damos cuenta que las falencias del derecho internacional no son, digamos, solamente materia de libro, de material de material de referencia, sino que son reales, son palpitantes. Ok. Bueno, cuando empezamos ahorita la cátedra de Derecho Internacional, pues no se hace distinción entre derecho internacional público y derecho internacional privado. Yo adelanto, vamos a estudiar fundamentalmente el derecho internacional público, ¿sí? ¿Por qué el derecho internacional público? Porque el derecho internacional privado, pese a la denominación que se le da, no deja de ser sino derecho interno, es derecho interno. ¿Por qué? Porque el derecho internacional privado regula las relaciones entre las personas donde entra un elemento de extranjería, ¿sí? Donde hay que determinar, por ejemplo, la ley aplicable para la regulación de una situación jurídica, la capacidad jurídica de las personas, para determinar la ley aplicable para un contrato, la ley aplicable para una propiedad, también hay que determinar la ley aplicable, por ejemplo, para una relación jurídico-procesal, cuál es el tribunal competente y una vez determinado cuál es el tribunal competente, determinar cuál es el procedimiento que se va a llevar adelante. Y normalmente, ¿y por qué digo que es derecho interno de cada país? Porque realmente ese tipo de regulaciones las toma el órgano jurisdiccional, de decisiones, las toma el órgano jurisdiccional con base en una normativa interna que puede haberse aprobado de carácter a través de un tratado, pero forma parte del derecho interno. Y en Venezuela tenemos una ley de derecho internacional privado muy buena, es una norma de avanzada que realmente regula las materias, las relaciones, esas relaciones entre personas privadas. Bueno, también está el tema del exequatur y de todo eso, pero regula las relaciones entre personas privadas cuando hay un elemento de extranjería. Entonces, ¿por qué, por qué digo yo que vamos a estudiar el derecho internacional público? Porque el derecho internacional público es aquel que realmente sí tiene un arraigo, un alcance transnacional en el sentido en que regula las relaciones entre los estados y entre los estados entre sí y también ahí el tema de los particulares, sobre todo en materias de reclamaciones de derechos humanos por sistemas de derechos humanos. Ok, entonces vamos a centrarnos en el derecho internacional público. Un material que traje dice, el marco jurídico del derecho internacional público es un conjunto de normas jerarquizadas y coordinadas que se aplican en las relaciones externas entre sujetos soberanos, obviamente entre los estados y otros sujetos de derecho internacional como las organizaciones internacionales. Este marco busca regular las relaciones y consensuar los mecanismos jurídicos disponibles para todas las partes implicadas, ofreciendo seguridad jurídica a las relaciones internacionales. Ofreciendo seguridad jurídica hasta cierto punto, porque ya lo hemos conversado con Héctor, que muchas veces, si existen decisiones, estas quedan ilusorias ante la inexistencia de un órgano central que pueda hacer coercitivas estas tomas de decisiones. ¿Qué materia regula el derecho internacional público? La explotación de bienes comunes internacionales como las aguas, el ambiente, el uso del espacio extraterrestre, las comunicaciones mundiales, el comercio internacional, la protección de los derechos humanos, los conflictos de nacionalidad, el estatus de migrados y de refugiados y de migrantes, el desarme nuclear y otros tipos de armamento. Ok, eso entre otras materias. Entendiendo de que el derecho internacional público, aparte de ser derecho, también es extremadamente político. Para comprenderlo, debemos recurrir a lo político. Héctor, cuénteme, que veo que tiene el micrófono abierto. No, sí, profesor, lo que pasa es que siempre hemos conversado el tema de que el derecho internacional público, sobre todo, eh, eh, em, toma un gran auge a raíz de la globalización, ¿ok?
a raíz de esta gran cantidad de relaciones de personas, tanto naturales como jurídicas, y por supuesto de los estados como supra, que, que a veces se nos escapa entre el deber ser y el ser. El problema es el tema de los cambios climáticos, de las cumbres climáticas, donde se hacen reuniones cada, cada cierto tiempo, donde se toma una cantidad de decisiones de papel, de decisiones de, de qué me interesa más, qué me conviene, qué transo, o la parte diplomática, pero realmente al final volvemos, llegamos a la siguiente cumbre y qué logramos hacer con el tema de las decisiones que se tomaron y que no se aplicaron. Hoy en día también el tema, por lo menos ahorita estamos viendo estos cambios tan fuertes a nivel global con el tema de la guerra de Rusia, el tema con la franja de Gaza, el tema más sensible ahorita con el tema de los hutíes, que cómo se hace para entonces realmente generar una eficacia del derecho internacional público. Esa es mi inquietud. Sí, ese es un problema al cual no tenemos solución en el momento. ¿Por qué? Porque, como hemos conversado, el derecho internacional público tiene que ver también con la fuerza de los países que acuerdan las decisiones. Y en algunos casos, y los Estados Unidos lo han demostrado, las decisiones se toman casi que a la fuerza y los medios coercitivos son medios unilaterales, ¿sí? Son medios unilaterales para manejar el tema geopolítico. Y el tema que usted toca, el tema ambiental, es uno de los más sensibles. ¿Por qué? Porque este, se enfrentan intereses generales, ¿sí? Los intereses de todas las personas del mundo en mantener un ambiente sano, ¿sí? Para el desarrollo de la vida, con los intereses más que de estados, de grupos transnacionales, ¿sí? Que deben, sustentan su riqueza, su generación de riqueza y obtención de lucro en la explotación, en explotaciones económicas que degradan el ambiente. Entonces, ahí nos vamos a encontrar siempre con ese problema. Entonces, ¿qué ocurre? Que como los estados, muchos estados son simplemente amanuenses de los grupos económicos transnacionales, entonces ponen peros para la asunción de verdaderas obligaciones internacionales en la materia, lo cual da pie para que el tipo de normas que se aplique sean normas soft law. Bienvenido David Camacho. Sean tipos de normas soft law que simplemente implican un compromiso no de respetar las normas, sino un compromiso de incluir esas normas dentro de su ordenamiento jurídico interno para hacerlos valer. Y entonces ahí vamos a un asunto que tiene el derecho internacional y sobre todo el derecho internacional ambiental, que esta materia también la hemos dado, que ocurre que normalmente las degradaciones ambientales no ocurren en aguas internacionales, a veces ocurren, pero no ocurren en aguas internacionales y en territorios extraestatales, sino que ocurren en lo interno de los estados y van a afectar, porque pues el mismo aire, las mismas aguas, la misma tierra, van a afectar a sus estados limítrofes o incluso en una afectación global cuando se trata de circunstancias como el Amazonas. Entonces dicen, bueno, yo tengo mi derecho interno y yo soy soberano para regular lo que va a hacer y lo que no va a hacer. Y mis jueces toman las decisiones, etcétera, etcétera. Pero eso afecta internacionalmente. Y realmente el que tiene la responsabilidad, el que genera el daño, no es el Estado directamente, sino la empresa transnacional, pero ella no es sujeto de derecho internacional. Entonces ahí siempre llegamos al mismo problema, llegamos al mismo llegadero de la insuficiencia del derecho internacional para dar soluciones a los problemas puntuales. David Camacho, ¿cómo está usted? Ah, aquí está el programa de derecho internacional. Miramos aquí en la tablet, miramos. Ok. El participante al finalizar tendrá conocimientos para aumentar
argumentar acerca de la realidad jurídica, el objetivo terminal, la realidad jurídica internacional para la interacción de los procesos de interacción a nivel doctoral y el óptimo desempeño e interacción del abogado o profesional en leyes. Esta materia de derecho internacional da muchísimo, muchísimo para uno investigar, para hacer investigaciones netamente documentales, pero muy profundas. Ok, primero, el sistema internacional, la estructura del sistema internacional, su dimensión material, dimensión normativa, evolución y funciones del ordenamiento internacional. Y cuando hablamos del sistema internacional, hablamos prácticamente de nada, porque el sistema internacional en realidad no existe, porque en realidad pues, existe el sistema de la ONU, pero está disgregado en sistemas regionales, etcétera, pero ya lo vamos a ver. La fuente del derecho internacional, jerarquía de las fuentes, el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es el que siempre se establece, siempre se plantea como la única norma que se refiere a las fuentes del derecho internacional. Es la referencia a las normas consuetudinarias convencionales y a los principios generales del derecho, los medios auxiliares, la jurisprudencia y la doctrina científica, las normas consuetudinarias, los actos unilaterales, los tipos de costumbre, la oponibilidad, los requisitos que debe cumplir la costumbre para ser fuente de derecho internacional, la interacción normativa entre costumbre y tratados y entre costumbre y resoluciones, y los actos unilaterales. Ajá, que es una actividad que yo siempre pongo, sí que es la primera actividad, bueno, hay que ponerla allí, pero recuerden, en la unidad 3 dice, ¿qué son y cuáles son los conceptos fundamentales del derecho internacional? Explicación de los conceptos jurídicos fundamentales, ejemplificación de los conceptos jurídicos fundamentales en cada una de las materias particulares, relaciones que guardan los conceptos jurídicos fundamentales en la norma jurídica, ámbito de validez de la norma jurídica, concepto jurídico de la norma y aspectos diversos de la norma jurídica. Una de las tareas que yo pongo, que va a ser la primera, es hacer un informe sobre los conceptos jurídicos fundamentales del derecho internacional. ¿Cuáles son los conceptos jurídicos del derecho internacional? ¿Quién me dice eso? Bueno, me imagino que los conceptos jurídicos del derecho internacional, las fuentes del derecho, qué es el derecho internacional público, su diferencia con el derecho internacional privado, eh, eh, cuáles son los sujetos de derecho internacional, que Sujeto ya de los derecho hemos visto en otra internacional. materia, pero creo que por ahí van ¿verdad? Por ahí debe ir el Sí, contenido. claro, claro. Por ejemplo, responsabilidad internacional, reconocimiento, ¿verdad? Pudiera ser otro. Tratados internacionales, comunidad internacional, etcétera. Organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales, pero las que tienen injerencia, o en sujetos jurídicos de derecho internacional especiales, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es la idea? Que el participante tome la decisión respecto de cuáles son los conceptos jurídicos fundamentales. Yo digo los conceptos mínimos para poder comprender el estudio del derecho internacional. Eso es bueno porque nos hace llevar a una reflexión, a retrotraernos a lo estudiado en el pregrado, porque de repente muchos de nosotros no han vuelto a revisar, bueno, hasta cuando estudian el doctorado, no se vuelve a revisar esos conceptos tan importantes y tan fundamentales, ¿sí? Porque, como digo, voy a ser chistoso en este momento, como dijo, uno se pone, de repente se dedica a otras ramas del derecho, no ve este que es el fundamental, este derecho que es básico en la comprensión del mundo actual, y de repente pasa como le dijo José Arcadio Buendía en Cien años de soledad a su esposa, a Úrsula Iguarán, cuando se dio cuenta que transponiendo a la ciénaga, estaban los inventos y los avances de la ciencia y el conocimiento, y él se había quedado en el pueblo y no sabía de eso, y entonces él le dijo a su esposa, lo que pasa es que hemos vivido como los burros, ¿sí? O sea, alejados de ese conocimiento. Héctor, por favor, tome la palabra que desea decirme algo. Sí, no, realmente estos conceptos son muy abiertos, ¿no? Son hasta cierto punto hasta abstractos, ¿no? Eh, Cuando hablamos de derecho internacional, pues debemos siempre pensar en el derecho romano, que es la esencia de nuestro derecho, esa fuente que en esto ya estaba conversando con estudiantes de derecho y le digo, mira, o sea, la visión que tienen estas personas allí en esa época, que todavía hoy en día esas instituciones se mantienen
y que han pasado, hemos evolucionado, entre comillas, como humanidad, como civilización, y seguimos igual. Eh, el área siempre que yo manejo, y tú sabes que mi tendencia hacia la parte de la protección, de la legislación de protección de la fauna silvestre y doméstica, con mi afinidad médico-veterinario, y me llego siempre la grata o la amarga sorpresa de que a nivel internacional que pensaba que había muchísima información y muchísima legislación, y seguimos igual, no hay nada, no, está muy poco, es muy pobre claro. Me imagino también que eso está relacionado con la presión de las grandes organizaciones que no les conviene que se haga realmente el trabajo a nivel internacional. Entonces, Sí, este informe, más allá de hacerlo sencillo, es bien complejo porque realmente son muchas cosas que tú debes determinar. Por ejemplo, los principios básicos hoy en día de sustentabilidad, que esos son parte del derecho internacional, porque se supone que debemos regular todas las legislaciones en materia ecológica. ¿Y, y dónde está? sí, claro, claro, y esos principios forman parte de la Agenda 2030 de la ONU, que ha sido satanizada. Ujú. Yo no sé, es que la gente hoy en día cree en teorías de conspiración y dice que la Agenda 2030 de la ONU es para conquistar el mundo, así cosas ya como medio, digamos, hasta infantiles, ¿sí? Cuando la Agenda 2030 garantiza un desarrollo sostenible que ya venían en los objetivos anteriores y el empoderamiento de las mujeres y de las niñas, el final de la pobreza, claro, eso es lo que se desea. Yo no sé, por qué se plantea como algo maligno esa Agenda 2030. Yo la reviso y yo no veo nada maligno, a menos que es que se desee entender que es como se debe limitar un poco el poder absoluto de los estados, pues deben colaborar en la obtención de estos fines comunes, entonces eso sea lo maligno que se considera. Continúe, Héctor. Y el tema de las relaciones internacionales, profesor, ese es el tema, yo creo que más allá que los estados, el tema es del, del poder ilimitado que tienen las grandes nacionales. Fíjese que una vez se conversa o está leyendo por allí, y ya hablar de estado es más importante lo que dice Elon Musk o lo que dice cualquiera de estos grandes, de estas 10 Ujú, multimillonarios, efectivamente. que lo que es un presidente de una república. Es mucho más poder el que tiene uno de estas personas que lo que tiene cualquier bloque internacional. Entonces, Sí, ahí es claro. donde está la cosa. Hoy en día la manipulación de las mentes se logra a través de lo que surge en los teléfonos, en las redes sociales. Y el que maneje eso, maneja la opinión mundial, maneja esa forma más sutil de poder, que era el conocimiento que llamaba Alvin Toffler, tanto en la tercera ola como en el show del futuro y sobre todo en el cambio de poder, que habla de esa forma de poder más sutil en el cual usted ni siquiera tiene que obligar a la persona a que haga lo que usted quiere, sino que la persona por sí misma va a tomar la decisión porque considera y está convencida de que lo que está haciendo le conviene y no está haciéndolo en favor de otro. Entonces, esas formas sutiles de poder, eso debemos considerarlo también dentro del derecho internacional, porque el derecho internacional nuestro, el derecho internacional actual, es casi, digamos, una concepción, digamos, por muy pronta, una concepción, digamos, relacionada con el mundo tal cual era entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, no más allá. Y han desconocido grandes realidades. Claro, eso no se hace ese desconocimiento, digamos, por obra y gracia del Espíritu Santo o por simple suerte, sino que tiene su interés también. Bueno, el programa también tiene el estudio de las ramas del derecho internacional y en la comprensión del derecho internacional como algo universal y universal hasta ciertos puntos, porque por ejemplo, hay normas de derecho internacional que regulan eh, eh, digamos, algunos aspectos puntuales de derechos en en alguna materia específica, en alguna región específica. Leí en estos días una reflexión de un estudioso europeo, español, del derecho internacional que decía que mientras más ambiciosa era la Carta de Derechos que debía proteger
un tribunal o un sistema de derechos humanos, menos eficiente era el grupo de los medios para llevar esa protección. Entonces decía que, decir, por ejemplo, que la Carta de Derechos Europea no era tan amplia como la americana, pero tenía un tribunal que tenía mayor fuerza ejecutiva, un tribunal, no una comisión como la Comisión Interamericana ni eso, sino tenía un Tribunal Europeo de Derechos Humanos que tenía mayor fuerza, mayor efectividad, era más rápido, pero ¿por qué? Porque tutelaba derechos, de derechos fundamentales y mientras más se extendiera hacia los derechos sociales, el tribunal se hacía más ineficiente y eso no es por casualidad. Ni estoy hablando aquí de teorías conspirativas, sino simplemente eh, pues el que establece la ley, pues también establece cómo se va a aplicar la ley. Las relaciones entre el derecho internacional y los derechos internos es importante. Hoy en día hay un principio que está, o bien se ha tomado muy alegremente, o bien se ha usado para otras cosas, que es el de la autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención. Entonces, ¿hasta dónde llega la autodeterminación de un pueblo que, supongamos, está sometido a un gobierno tiránico y hasta dónde llega la responsabilidad de proteger cuando una superpotencia quiere de repente los recursos naturales de otro estado? Eso es tema de reflexión que no vamos a llegar a ningún lado porque tiene dimes y diretes hacia varios puntos. Y la aplicación e interpretación del derecho internacional, las diversas formas de interpretación de las normas del derecho, ¿sí? Aquí en el caso por ejemplo, del Esequibo venezolano, tenemos que se han dado diversas interpretaciones. Venezuela de repente ha cometido algunos errores procesales, pero para mí no deja de tener razón la reclamación venezolana. Lo que pasa es que ahí pesa también el tema político. No sé quién quiere intervenir. Franklina, de repente, si quiere, que veo que ya tiene audio para darnos unas palabras, algo así, su apreciación de lo que hemos desarrollado hasta ahora. O quien quiera, no importa, cualquier persona puede intervenir. No todos a la vez. Profesor, compañero, Dígame, por acá Antonio, desde Apure, otra vez. dígame, Vea, Antonio. si nos ponemos a revisar el derecho internacional, sea público o privado, vivimos con él diariamente. Y usted tocaba varios temas, y específicamente uno en Venezuela, que es el que estamos viviendo en este momento, con el tema del Esequibo, pues. Y entra la esfera del derecho internacional a jugar un papel fundamental en la solución de esta diferencia entre nosotros como país independiente, Venezuela, y por supuesto la República Cooperativa de Guyana. Y se ha visto la injerencia directa del derecho internacional a tal punto en que hubo una reunión con el presidente tanto de la República Cooperativa de Guyana, con el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, donde se buscan soluciones pacíficas a ese tema. Y de eso se trata el derecho internacional. El derecho internacional se nace y trata es de solucionar los tópicos que involucren a los estados, pues. Es decir, las responsabilidades que puedan tener los estados en diversas situaciones y hasta las relaciones que pueda haber entre ellos. Entonces, no solamente lo vemos nosotros acá eh, con el tema del Esequibo o hace años atrás con el tema de cuando Colombia invadió parte del territorio de Venezuela, ya algo bastante antiguo en la época del gobierno de Marcos Pérez Jiménez, sino que también lo vemos en la actualidad un tema de guerra, que es el tema sonado ahorita de los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido contra Yemen. También lo vemos en la guerra que se está teniendo en este momento de eso en lo que es Israel y Palestina. Es decir, es la figura del derecho internacional que apenas levantamos y prendemos la televisión o las redes para verificar algo. Esos temas internacionales tienen que ver con el derecho internacional, como lo dije, sea público o privado, se ha convertido en parte interesante de la vida cotidiana de nosotros como abogados o hasta de la persona común que no
estudia o verifica los sistemas jurídicos de ninguna naturaleza. Y muy a pesar de que digan que no conocen, sí conocemos todos del derecho internacional, porque al hacer alguna apreciación en pro o en contra de alguna actuación en la esfera internacional, estamos entrando en la función de lo que es el derecho internacional. Sí, claro, efectivamente el derecho internacional no es un derecho ajeno, que no sea ajeno, un derecho que sea particularmente, digamos, abstracto, sino que es muy concreto en nuestro día a día. Franklina levantó la mano. Dígame, Franklina. No, que estaba escuchando hace poco en cuanto usted solicitaba más o menos lo que refería el concepto del derecho internacional público, ¿no? Ujú, Pero que es un concepto que si nos vamos a la práctica en la actualidad, pues tiene muchos limitantes, sobre todo el factor político, como bien lo decía usted. Cuando hablamos de esa rama del derecho, obviamente el derecho internacional, estamos frente a un derecho que se va a encargar de crear de una u otra forma el conjunto de normas que va a regular esa relación existente entre los estados y por ende los organismos internacionales, ¿no? ujú. Pero ¿qué sucede con esta creación de esta norma? Obviamente nosotros sabemos que la norma de cada estado va a ir dirigida efectivamente a lo que es las costumbres, creencias y derechos que los pueblos consideran tener. Ujú. Y vamos a centrar entonces a esa norma de derecho internacional, lo vamos a centrar el estudio a lo que tiene que ver el comportamiento de cada estado, la competencia de los mismos y obviamente que esos derechos de todos los estados en esas relaciones internacionales no sean afectadas o no se vean afectadas por la norma o la política interna creada en materia internacional por cada país. Sí, claro. ¿Qué es lo que sucede en la actualidad? Que nosotros vemos un derecho internacional, este, como bien lo dijo uno de los compañeros, con lo de la globalización, que va a ir inclinado o la balanza va a estar inclinada dependiendo al momento político que se esté viviendo y los intereses sobre todo de cada uno. Porque si obviamente el avance tecnológico o muchos de los avances que de una u otra forma han llevado al auge de este tema de la globalización, también es cierto que eso ha causado mucho daño ambiental, pero que para el país que está recibiendo el provecho en el momento del desarrollo del que se trate, obviamente no es un mal el que estás causando, pero sí estás afectando al otro. Entonces, allí yo pienso que la balanza, el tema político y el poder económico interfiere mucho. Y Sí, es tiene lo que usted vemos. razón. Tiene usted razón Vemos, en esa apreciación. exacto. Y vemos entonces esos pueblos que de una u otra forma, bien sea por la ubicación, bien sea por la economía que lleva, la misma cantidad o preparación de los habitantes, dependiendo del avance de esos aspectos, va a determinarse la voz que tenga dentro de la comunidad internacional. Gracias a usted. Antes de que se acabe el tiempo, en estos días, no sé si mañana o pasado, voy a subir entonces las actividades con las fechas concretas para que las vayamos desarrollando. Fíjense, Franklin toca un tema muy interesante, ¿sí? Toca ese aspecto de, por ejemplo, que siempre vamos a lo ambiental, porque es que lo ambiental en el derecho internacional es fundamental. Y toca el aspecto de lo ambiental frente a la explotación económica, pero eso tiene una arista que también tenemos que considerar, que muchas veces el desarrollo económico, ¿sí? Aunque se relaciona con el lucro de una transnacional o de un estado, también se relaciona con los medios de subsistencia de muchas personas. Y si de repente logramos, supongamos que en el mundo si vamos a disminuir a un 50% el uso del combustible fósil, obviamente habría de mejorar mucho el tema climático, el tema ambiental, pero también el tema económico mundial eh, se vería afectado y uno sabe que cuando hay una disminución, una crisis económica, también siempre son los más vulnerables, los más desposeídos, los primeros que van a llevar los efectos de esto. Entonces, es interesante ver todas las aristas de esto. Hay un libro muy interesante, muy interesante del tema ambiental. No es que yo digo que es que tiene todas las verdades del mundo, pero lo pone uno a pensar que es el libro de James Lovelock, La venganza de la tierra, donde revisan algunos conceptos del ambientalismo
aquel libro generador de la teoría de Gaia, pero revisa de Gaia, pero genera algunos conceptos del ambientalismo donde indica que no necesariamente todo lo orgánico es lo beneficioso. David iba a decir algo. Sí, en atención a lo que había mencionado el compañero anterior, Lecure, que bueno, el derecho internacional público no solamente es para los estados, todo está conectado, afecta a los seres humanos, a los habitantes, de forma directa. Uno ve los conflictos bélicos, Hamas como organización rebelde, Israel, Ucrania y Rusia, los Houthis y Yemen por allá, pero hay una obligación, que es el principio internacional, general del derecho internacional público, que es que los estados deben hacer todo lo posible para evitar que desde sus fronteras internas, desde dentro de ellos, se afecte a otro estado, ¿no? Sí, Y uno claro. ve cómo los barcos están siendo afectados precisamente por los Houthis, ¿no? Y bueno, eso, es que todo está conectado. Uno ve el derecho internacional público y ve cómo afecta a los migrantes, cómo afecta el derecho humanitario, el derecho, los derechos humanos, es decir, y todo tiene que ver con todas y cada una de esas fuentes que establece precisamente la Corte Internacional de Justicia, el Estatuto, en su artículo 38. Todo está conectado, definitivamente. Sí, es verdad, tiene usted razón, y entonces todos, así sea las normas específicas regionales europeas o asiáticas, sí, supongamos, y no vinculen necesariamente a otros países, pueden de ello derivarse problemas colaterales y situaciones jurídicas que pudieran eventualmente afectar positiva o negativamente a otros países. Entonces, aunque si el derecho internacional es un sistema netamente descentralizado, el asunto es que la afectación la afectación que conlleva implica una interdependencia necesaria. La idea entonces, un concepto que debemos utilizar es el de comunidad internacional, ¿sí? De comunidad internacional. La dinámica de la comunidad internacional actual puede entenderse a partir de ciertas contradicciones que existen en la concepción de la misma. Porque, ¿por qué puedo decir yo que, que la comunidad internacional es abierta? Porque es abierta en el sentido de que engloba a muchos países del mundo, engloba a todos los países del mundo, porque la idea es hay una vocación de universalidad para la comprensión de, de la comunidad internacional. Pero es cerrada también porque si bien se tiende hacia la universalidad, eh, se entiende también que los estados siempre van a decir que está el tema de la soberanía. Se tiende a universalizar, pero decir, bueno, oye, me vas a regular, pero este tema no, porque este tema conlleva el ejercicio directo de mi soberanía y sobre ese no puedo entrar a negociar nada. Entonces, nos integramos, logramos el establecimiento de algunos acuerdos para el mayor logro del bienestar general, el respeto de derechos humanos, pero hay un límite cerrado, que es el tema de la, la soberanía. Hay unos casos muy interesantes, yo siempre pongo el caso de la Comunidad Europea, que, a ver, quiero que me diga alguien si la Comunidad Europea es es un Estado federal, es un Estado confederado o qué es la Comunidad Europea. En el caso de la Unión Europea se maneja también el ejercicio de la soberanía y cómo algunos estados, los estados confieren a la Unión Europea las competencias legislativas y los casos de las normas comunitarias que prelan incluso sobre las normas nacionales y que pueden entrar en conflicto con las constituciones de cada estado. Pero, fíjense algo, este, las constituciones no prevén la existencia, muchas de esas constituciones no prevén la existencia de la Unión Europea,
pero muchas veces se pliegan ante la norma comunitaria. Eso es algo muy curioso y es un avance, es un avance. Yo veo a la Unión Europea como un avance cualitativo en la posible estructuración de una unión estatal universal. Claro, eso está muy lejos, pero es un avance. Ajá. También se puede decir que la comunidad internacional es abierta, ¿sí? Porque muestra cierta apertura hacia la negociación en casi todos los temas, pero está en tensión porque, aunque muestra apertura, existen temas como el ambiente, como los derechos humanos, que tienen permanente conflicto, permanente cerrazón, permanentes limitaciones para llegar a acuerdos, los temas bélicos, los temas del ejercicio porque no existe una proscripción total de las armas nucleares, sino que se llevó, por ejemplo, en el caso de los países exsoviéticos que quedaron con economías destruidas, pero grandes cantidades de cabezas atómicas al desarme de esos países. ¿Pero por qué? Porque no tenían un poder económico o bélico, más que todo económico, político, fundamental. Entonces, esta es la idea, ya porque creo que aquí no se va a cerrar la reunión solo por sí mismo, sino que es la idea. Estamos iniciando el estudio de uno de los conceptos del derecho internacional, que es la comunidad internacional. Después pasaremos a los tratados y a la responsabilidad internacional, sujeto de derecho internacional, que son todos muy interesantes. Pero la idea es mantener este rico debate, mantener este debate en profundidad, donde todos aportan y veo que existe muy buen nivel, muy buen nivel. Entonces, aprovecho para despedirme. Estamos pendientes con el plan de evaluación, que ya lo subo a la plataforma, y estamos pendientes con cualquier duda que exista. Mi número es 0424-757-3750 para cualquier duda. De todas formas, estamos en el grupo de WhatsApp. ¿Alguien quiere decir algo o algunas palabras de despedida, alguna inquietud, algo adicional? Excelente clase, profesor. De verdad, primera vez que veo clase con usted y veo una dinámica bastante enriquecedora. De eso se trata esta nueva educación, de esta nueva paradigma basado en la educación. Para mí, en lo particular, y sé que mi compañera Franklina, que está por acá en el estado Apure también, y los otros compañeros que hacemos vida aquí, felicitaciones, de verdad que es una metodología excelente. Muchas De verdad gracias. que sé que vamos a aprender bastante. Muchas gracias, muchas gracias. Y vamos a aprender bastante de todos los compañeros, porque fíjese, vio usted el nivel que hay aquí. Hay un muy buen nivel, hay muy buen nivel y de estudio y de preparación y de reflexión. Ok, muchas gracias. Así Dígame, es, David. profesor. Así es. Bendiciones. Ok, igualmente. Dígame, David, para ya despedirnos de... No, no, agradecido también, doctor. Siempre agradecido con usted en lo pedagógico que ha sido y lo reflexivo pues que ha sido esta primera clase. Ok, Este, ya pronto, bueno, lo voy a casi que comprometer aquí delante de todo el mundo, porque por ahí lo voy a molestar para que sea el tutor, ¿o yo? ok, De mi está muy trabajo que bien. tiene que ver Claro que sí. con el tema internacional precisamente. Sí, usted sabe que ese tema a mí me apasiona y ahí podemos Agradecido. colaborar mucho. Bueno, y Franklina dice muchas gracias, doctor, feliz fin de semana igualmente muchas gracias a todos ustedes y feliz fin de semana para todos. Hasta luego. Agradecido.